¿Qué tal? ¿Cómo están disfrutando? Esperamos este verano 2017 que avanza rápidamente. Ya en el retail encontramos disponibles los uniformes escolares, pero no nos adelantemos tanto. Queda todavía más recambio de turistas, a seguir disfrutando de las agradables y estupendas temperaturas de la zona, mientras nosotros acá en Quinta Visión trabajamos para usted. Gracias por acompañarnos en nuestra edición central de noticias. En el estudio y la entrevista estará Alan Tapia, secretario regional ministerial de Economía. Estaremos hablando con el Ceremi sobre el censo. Bueno, lo primero que usted ya lo sabe, el próximo miércoles 19 de abril es feriado irrenunciable. Vamos a preguntarle quiénes son los que censan y cuál es la relevancia o importancia de este proceso para la implementación también de políticas públicas en nuestro país. Los títulos resumen las noticias más importantes del día. Diversos incendios forestales se mantienen activos en la región. En San Antonio detuvieron a 2 hombres como responsables de un siniestro. Municipalidad de Valparaíso resolvió autorizar la renovación de patentes para locales comerciales que operan máquinas de destreza. 4 viviendas se quemaron en pleno centro de San Felipe, producto de un violento incendio registrado cerca de las 13 horas de este jueves. Ya se lo adelantábamos en el resumen inicial de noticias. Mientras en San Antonio se detuvo a 2 hombres por su responsabilidad en la ocurrencia de uno de los incendios que se registró en dicha provincia. En los últimos días, en la región, se mantiene la alerta roja por diversos siniestros activos. El inicio de este año 2017 no ha dado tregua a las emergencias forestales en la región. La tónica en las últimas semanas ha sido el control paralelo de incendios en las comunas del borde costero y hacia el interior, lo que se ha reflejado en el aumento de un 72% más de estas emergencias en comparación a la temporada anterior, hecho que por estos días mantendrá en alerta roja a la quinta región. Comunas como Santo Domingo, Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Valparaíso han sido algunas de las afectadas. Solo este jueves, incendios simultáneos en la Ruta 5 Norte, en Nogales, en Coyihuay, donde aún hay brigadas de CONAF vigilantes, y en Limache, en la Cuesta El Pangal, son controlados en agotadoras jornadas para bomberos y brigadistas. Esto que estamos viviendo no es una cuestión normal, pero también tenemos que tener presente que ante las situaciones que hemos estado viviendo, en algunos de los casos pueden haber sido absolutamente evitables y sobre todo tener autocuidado, es decir, hacer asados en lugares donde hay vegetación seca, donde estamos en lugares rurales, como fue el caso, por ejemplo, de San Antonio. La verdad es que deberíamos tomar las máximas precauciones. En el caso de San Antonio, durante la jornada de este jueves, además se confirmó la detención de 2 sujetos mayores de edad, quienes serán procesados como culpables de uno de los incendios que ha afectado a la comuna y que se debió al mal uso de un esmeril. Irresponsabilidades que, sumadas a las actuales condiciones climáticas, generan la propagación de las llamas. Los pronósticos meteorológicos que vienen son bastante complejos, con altas temperaturas, con bajos niveles de humedad, con vientos que, si bien no van a tener la fuerza que vimos hace un par de días aquí en Valparaíso, también van a estar en niveles altos. Durante la jornada de este jueves, también y debido al incendio forestal que se registra entre las comunas de Hijuela y Yayay, que ha consumido más de 1000 hectáreas, CONAF decidió cerrar el sector Las Palmas de Ocoa del Parque Nacional La Campana ante el riesgo que presenta para los visitantes. Una temporada estival que por el momento no ha dado descanso al combate de los incendios forestales en la región de Valparaíso. Y también en Valparaíso, pero en otro tema, el municipio autorizó la renovación de patentes para locales comerciales que operan máquinas de destreza, mientras se mantiene la incertidumbre sobre su futuro por la normativa de la Superintendencia de Juegos y Casinos. Tras el dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que decretó que aquellos locales comerciales que operaran con máquinas de azar o destreza deberían estar de ahí en adelante bajo el control de la Superintendencia de Juegos y Casinos, los empresarios que se dedican a este rubro en Valparaíso emitieron un documento al municipio para ver la posibilidad de revertir esta situación. Luego de semanas de negociaciones, finalmente el municipio de la Ciudad Puerto determinó autorizar la renovación de las patentes para aquellos locales comerciales que ya se les había otorgado anteriormente hasta julio de este año.
Para el mes de julio de este año, los distintos empresarios vinculados al rubro que me señala van a tener que regularizar su situación con la superintendencia respectiva. Lo que nosotros hemos hecho es tomar una medida dentro del marco de lo que señala la Contraloría, escalonada para no perjudicar a estos empresarios, pero sí estamos dispuestos a regularizar y actuar dentro del marco que señala la Contraloría. Los locales comerciales de este tipo hasta ahora debían contar con una certificación de algún experto para comprobar que las máquinas eran de destreza y era su forma de mantener su negocio. Según Janet Bruna, abogada que representa este grupo de empresarios, eso cambiaría, pues la Superintendencia de Juegos y Casinos no contempla las máquinas que se operan en estos locales como de habilidad, sino como de azar, por lo que una vez deban regirse bajo esta normativa, el negocio se cerraría para nuevos empresarios. Tenemos peritajes técnicos de universidades y de entidades especializadas en electrónica o informática que señalan que existe una categoría intermedia entre la habilidad y el azar, que son los juegos programados, es decir, yo como contribuyente programo los juegos y por lo tanto sí depende de la habilidad del jugador y en ese sentido no sería de azar. Esas son las máquinas que, por mucho que se parezcan a las que están al interior de los casinos, según los peritos, que son los entendidos de la materia, no serían de azar sino que de habilidad. Aunque Contraloría hizo efectivo este dictamen para aquellos locales que no tuvieran una patente otorgada anteriormente, desde el municipio buscarán normalizar bajo esta normativa todos los establecimientos que operan de esta forma a partir del segundo semestre de este año. Incluso se está trabajando en una ordenanza municipal que permita, por un lado, normalizar estos negocios comerciales y por otro, fiscalizar que este tipo de establecimientos no prolifere. Estamos en una 9ª comisión de régimen interno en donde hoy día el punto que estábamos tratando era solamente la observación que hace con respecto a la notificación de renta y patente para el cierre de los locales. Posteriormente vamos a ver la ordenanza municipal para justamente hacer lo que usted está diciendo, frenar, que queden en 24 solamente. Ordenanza que será presentada formalmente en marzo. Mientras tanto, los comerciantes contarán con su permiso durante otros 6 meses, hasta que deban regirse bajo la nueva normativa al control de la Superintendencia de Juegos y Casinos. Sí, a propósito de lo que señalaba allí en la nota el concejal Marcelo Barraza, es de esperar que no aumenten, claro, los permisos, autorizaciones o patentes para este tipo de establecimientos, puesto que de lo contrario será lo único que habrá en la ciudad de Valparaíso. 4 viviendas destruidas fue el saldo del incendio declarado en pleno centro de San Felipe. Emergencia dejó 2 bomberos lesionados y 12 haitianos damnificados. En una tragedia mayor pudo terminar el incendio que destruyó por completo 4 viviendas en el centro de San Felipe, que dejó a igual número de familias afectadas, además de 12 ciudadanos haitianos que vivían en una de las propiedades. El siniestro, que se registró en horas de este jueves, logró ser controlado por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Felipe luego de 1 hora de intenso trabajo, concentrándose en evitar que se propagara el resto de propiedades, especialmente locales comerciales. Producto de este incendio, 2 bomberos resultaron lesionados, uno de ellos tras caer desde el techo de una de las viviendas mientras evitaba la expansión de las llamas. Asimismo, hasta ahora se descarta la información que hablaba de personas desaparecidas. Sé que en este inmueble habitaban aproximadamente 7 haitianos y estamos haciendo el catastro, digamos, de quiénes eran las personas que habitaban acá. ¿Se conoce por el momento la causa del incendio? Sí, bueno, Bomberos trabajará principalmente en el origen de la causa basal, pero al momento se desconoce. Se informó que se inició una campaña para reunir alimento y ropa para los 12 inmigrantes haitianos y las familias que resultaron damnificadas por este incendio que afectó a 4 viviendas en calle Tras la Viña. Se cayó un techo, estamos trabajando intensamente para poder controlar y que el fuego no se siga propagando. Ahora, Carlos, están trabajando todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, ¿no? Sí, efectivamente vienen apoyo de los Andes, Putaendo y Santa María. Por la magnitud, usted sabe que este incendio son incendios antiguos, casas antiguas donde están pareadas, no tienen ningún cortafuego. Sí, tenemos más o menos aproximado una cantidad porque no tenemos registro completo porque había gente que estaba pernoctando como una pensión, incluso familias haitianas también. Entonces vamos a hacer el catastro de todo. En este momento ya está gente de la Dirección de Desarrollo Comunal haciendo el catastro de la gente. Bomberos indicó que la tarde del jueves, junto con la remoción de los escombros, se inició el proceso para determinar las causas de este siniestro, aparentemente por un desperfecto eléctrico.
En Limache se encuentran a la espera que el Ministerio de Salud entregue el financiamiento para la construcción del CESFAM, proyecto aprobado en noviembre del año pasado. Tuvieron que pasar 4 años de tramitación y modelación para que el proyecto con que la comunidad limachina soñaba hoy sea una realidad. El primer CESFAM de la comuna podría ser la solución al déficit de salud que hoy afecta a la ciudad de Los Tomates. Y aunque el proyecto se encuentra aprobado en su etapa técnica y de diseño, aún sigue la espera de que el Ministerio de Salud entregue el financiamiento. El decreto que otorga el presupuesto de enero no contempló el CESFAM de Limache, lo que despertó la preocupación de las autoridades. Lo que nosotros esperábamos es que en la primera resolución del Ministerio saliera inmediatamente la autorización para llamar a la licitación durante este primer trimestre. Entendemos que en la primera resolución no estamos nosotros incorporados y deberíamos estar incorporados en la segunda resolución. Esa segunda resolución debería ser dentro de los primeros 4 meses de este año. Por lo tanto, estamos hablando de febrero, marzo, abril como fecha tope. Lo que esperamos es que el Ministerio efectivamente destrabe un poco estos conceptos burocráticos que de repente tiene la administración pública y que pueda liberar los fondos lo antes posible de manera de cumplir con los compromisos tanto de la Presidenta de la República como de la Ministra de Salud. El carácter de urgencia de este proyecto radica en que hoy el hospital es donde se atienden a los 50.000 habitantes de la comuna, más de una cantidad de pacientes que llegan desde otras ciudades aledañas. Recinto hospitalario que hace años no se implementa un proyecto que mejore sustancialmente su infraestructura o servicio. Cada día que nosotros atrasamos el proceso de licitación es cada día que nuestra gente sigue esperando en los procesos de atención de salud aquí en la comuna. No olvidemos que hoy día tenemos una red bastante debilitada de atención de salud aquí en la provincia de Marga Marga. Y esta red parte en los servicios de atención primaria. El Hospital Santo Tomás hace mucho rato también que no tiene una inversión. Y yo lo que apelo es que no solo estemos pensando en un CESFAM, sino que también apelemos a fortalecer la red de salud que hoy día la provincia de Marga Marga tiene. En tanto se entregue el financiamiento, lo que sigue es el proceso de licitación y posterior ejecución, la que contempla un edificio de 2 plantas, con 2.700 metros cuadrados y distintos módulos, todo con una inversión de unos 4.300 millones de pesos. La terapia ocupacional y la sala de rehabilitación para adultos son los servicios que tienen carácter de urgencia. Un plazo estimativo para la entrega de esta obra podría rondar los 5 meses. Mientras tanto, la comuna de Limache permanece a la espera de que los trámites se hagan de manera rápida desde el gobierno central para culminar lo antes posible una obra que beneficiará a unos 30.000 habitantes. Bueno, usted lo sabe, esperamos cumplir con este deber cívico de estar en nuestros hogares el miércoles 19 de abril, porque, bueno, usted sabe, ya la misma presidenta anunció que es un feriado irrenunciable además. Eso significa que usted no va a ir a trabajar en definitiva, y esperamos que eso no signifique que muchos aprovechen esa semana, la hagan más larga, la estiren de manera de no estar en sus casas para efecto de ser censados. El Seremi Alan Tapia, secretario regional ministerial de Economía, está con nosotros y le saludamos inmediatamente. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Algo tengo de razón en aquello o no? Sí, por supuesto, ha estado perfecto lo que ha mencionado. Qué bueno. Bueno, lo primero es saludarte y saludar también a cada uno de los televidentes de Quinta Visión. Como tú bien lo mencionabas, este 19 de abril vamos a desarrollar el censo de este 2017 y nosotros hemos venido trabajando precisamente para que esto se desarrolle en buena manera. Como tú lo mencionabas, tuvimos ya, salió como información. Como información respecto del feriado irrenunciable, sí. Efectivamente tú lo mencionaste muy bien, y lo que busca precisamente es que cada una de las personas, cada uno de nuestros trabajadores, toda la comunidad esté esperando a los censistas ese día 19 de abril. Perdón, lo que pasa es que lo que estoy diciendo no es que lo esté imaginando, sino que he escuchado a algunos que quieren alargar esa semana, hacerla un poco más extensa y no estar en sus casas el 19. ¿Por qué es tan relevante, Seremi, que estemos en nuestros hogares, no solo ya para que definitivamente cuando nos preguntan ¿y cuántos somos? Y el juego y la broma, ¿no es cierto?, entre este y entre este otro número o la cifra. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es precisamente porque nos permite tener información básica, pero también información crítica que nos permite tomar decisiones efectivas, eficientes, para poder generar programas y políticas públicas que vayan en beneficio para mejorar la calidad de vida de nuestras personas del territorio nacional. Eso es lo fundamental. Y bueno, a través de eso vamos a desarrollar distintas preguntas. Este es un censo de hecho donde se hacen 21 preguntas que buscan principalmente identificar algunos elementos demográficos y también características del hogar. Pero principalmente este censo nos permite generar
políticas públicas y programas en beneficio de la ciudadanía, que eso es lo que nos interesa precisamente. Y cuando estamos hablando de implementación de políticas públicas, nos estamos refiriendo claramente al tema de la repartición de esta torta, ¿no es cierto?, que significan los impuestos, los recursos del Estado para desarrollar planes y programas a través de los distintos ministerios. Sí, son situaciones que nos afectan día a día. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mejorar el flujo o la rapidez o la frecuencia del transporte público, eso lo permite determinar a través del censo. Si queremos generar mejores emprendimientos, apoyo en la calidad, también apoyo en la gestión de nuestros emprendimientos, también podemos sacar antecedentes del censo. ¿Puedo interrumpirlo? Sí, por supuesto. Bueno, esto es lo que suelo hacer cuando... Bueno, es la edad seguramente, y a esta altura nuestros televidentes nos perdonan. Tenía que haber anunciado la nota sobre el censo pues, y el llamado para que muchos más se asumen como voluntarios. Pero nos entusiasmamos, como siempre, en esta conversación con Alan Tapia, Seremi de Economía, así que hacemos un breve paréntesis para ver el llamado de las autoridades para participar de este proceso y volvemos en lo que nos queda ya, lo poco de la entrevista en estudio. Vean la nota. Casi 3 meses es el tiempo que resta para que se realice el censo 2017 y aún quedan alrededor de 300.000 cupos disponibles para los voluntarios que el próximo 19 de abril, feriado irrenunciable en el país, sean los encargados de llegar a los hogares de los chilenos para encuestarlos. En la región son 72.000 los voluntarios que se requieren para realizar con normalidad este proceso. Por ello, desde la ciudad de Viña del Mar, las autoridades hicieron el llamado a la inscripción voluntaria. Lo que nos interesa es poder hacer un llamado a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se sumen a esta gran tarea. Es un elemento fundamental para poder generar nuevos programas y políticas públicas. Es tan importante saber cuántos somos, pero también es tan importante contar con muchos voluntarios para ese día. Ese día 19 de abril, ojalá todo el mundo que corresponda se sume a ser voluntarios para el censo. Como lo mencionaba la alcaldesa, el censo no solo permitirá saber finalmente cuántos somos. Con la información obtenida de esta encuesta, distintos ministerios pueden organizar sus beneficios hacia la comunidad, como por ejemplo la construcción de jardines infantiles. También para resolver problemas, por ejemplo, de cómo diseñar los sistemas de transporte. O dónde colocar instalaciones como los CEFAM, por ejemplo, que son centros de salud familiar. Lo que estamos aquí haciendo es una tarea que nos compromete a todos como país, porque este es un instrumento esencial para desarrollar políticas públicas. Quienes son damnificados del incendio en Playa Ancha serán encuestados. ¿Qué tal? ¿Cómo están disfrutando? Esperamos este verano 2017 que avanza rápidamente. Ya en el retail encontramos disponibles los uniformes escolares, pero no nos adelantemos tanto. Queda todavía más recambio de turistas, a seguir disfrutando de las agradables y estupendas temperaturas de la zona, mientras nosotros acá en Quinta Visión trabajamos para usted. Gracias por acompañarnos en nuestra edición central de noticias. En el estudio y la entrevista estará Alan Tapia, secretario regional ministerial de Economía. Estaremos hablando con el Seremi sobre el censo. Bueno, lo primero, que usted ya lo sabe, el próximo miércoles 19 de abril es feriado irrenunciable. Vamos a preguntarle quiénes son los que censan y cuál es la relevancia e importancia de este proceso para la implementación también de políticas públicas en nuestro país. Los títulos resumen las noticias más importantes del día. Diversos incendios forestales se mantienen activos en la región. En San Antonio detuvieron a 2 hombres como responsables de un siniestro. Municipalidad de Valparaíso resolvió autorizar la renovación de patentes para locales comerciales que operan máquinas de destreza. 4 viviendas se quemaron en pleno centro de San Felipe, producto de un violento incendio registrado cerca de las 13 horas de este jueves. Ya se lo adelantábamos en el resumen inicial de noticias. Mientras en San Antonio se detuvo a 2 hombres por su responsabilidad
en la ocurrencia de uno de los incendios que se registró en dicha provincia. En los últimos días, en la región, se mantiene la alerta roja por diversos siniestros activos. El inicio de este año 2017 no ha dado tregua a las emergencias forestales en la región. La tónica en las últimas semanas ha sido el control paralelo de incendios en las comunas del borde costero y hacia el interior, lo que se ha reflejado en el aumento de un 72% más de estas emergencias en comparación a la temporada anterior, hecho que por estos días mantendrá en alerta roja a la quinta región. Comunas como Santo Domingo, Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Valparaíso han sido algunas de las afectadas. Solo este jueves, incendios simultáneos en la Ruta 5 Norte en Nogales, en Coyihuay, donde aún hay brigadas de CONAF vigilantes, y en Limache, en la Cuesta El Pangal, son controlados en agotadoras jornadas para bomberos y brigadistas. Esto que estamos viviendo no es una cuestión normal, pero también tenemos que tener presente que ante las situaciones que hemos estado viviendo, en algunos de los casos pueden haber sido absolutamente evitables y sobre todo tener autocuidado, es decir, hacer asados en lugares donde hay vegetación seca, donde estamos en lugares rurales, como fue el caso, por ejemplo, de San Antonio. La verdad es que deberíamos tomar las máximas precauciones. En el caso de San Antonio, durante la jornada de este jueves, además se confirmó la detención de 2 sujetos mayores de edad, quienes serán procesados como culpables de uno de los incendios que ha afectado a la comuna y que se debió al mal uso de un esmeril. Irresponsabilidades que, sumadas a las actuales condiciones climáticas, generan la propagación de las llamas. Los pronósticos meteorológicos que vienen son bastante complejos, con altas temperaturas, con bajos niveles de humedad, con vientos que, si bien no van a tener la fuerza que vimos hace un par de días aquí en Valparaíso, también van a estar en niveles altos. Durante la jornada de este jueves, también y debido al incendio forestal que se registra entre las comunas de Hijuela y Yayay, que ha consumido más de 1000 hectáreas, CONAF decidió cerrar el sector Las Palmas de Ocoa del Parque Nacional La Campana ante el riesgo que presenta para los visitantes. Una temporada estival que por el momento no ha dado descanso al combate de los incendios forestales en la región de Valparaíso. Y también en Valparaíso, pero en otro tema, el municipio autorizó la renovación de patentes para locales comerciales que operan máquinas de destreza, mientras se mantiene la incertidumbre sobre su futuro por la normativa de la Superintendencia de Juegos y Casinos. Tras el dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que decretó que aquellos locales comerciales que operaran con máquinas de azar o destreza deberían estar de ahí en adelante bajo el control de la Superintendencia de Juegos y Casinos, los empresarios que se dedican a este rubro en Valparaíso emitieron un documento al municipio para ver la posibilidad de revertir esta situación. Luego de semanas de negociaciones, finalmente el municipio de la Ciudad Puerto determinó autorizar la renovación de las patentes para aquellos locales comerciales que ya se les había otorgado anteriormente hasta julio de este año. Para el mes de julio de este año, los distintos empresarios vinculados al rubro que me señala van a tener que regularizar su situación con la superintendencia respectiva. Lo que nosotros hemos hecho es tomar una medida dentro del marco de lo que señala la Contraloría, escalonada, para no perjudicar a estos empresarios, pero sí estamos dispuestos a regularizar y actuar dentro del marco que señala la Contraloría. Los locales comerciales de este tipo hasta ahora debían contar con una certificación de algún experto para comprobar que las máquinas eran de destreza y era su forma de mantener su negocio. Según Janet Bruna, abogada que representa este grupo de empresarios, eso cambiaría, pues la Superintendencia de Juegos y Casinos no contempla las máquinas que se operan en estos locales como de habilidad, sino como de azar, por lo que una vez deban regirse bajo esta normativa, el negocio se cerraría para nuevos empresarios. Tenemos peritajes técnicos de universidades y de entidades especializadas en electrónica o informática que señalan que existe una categoría intermedia entre la habilidad y el azar, que son los juegos programados. Es decir, yo como contribuyente programo los juegos y por lo tanto sí depende de la habilidad del jugador y en ese sentido no sería de azar. Esas son las máquinas que, por mucho que se parezcan a las que están al interior de los casinos, según los peritos, que son los entendidos de la materia, no serían de azar sino que de habilidad. Aunque Contraloría hizo efectivo este dictamen para aquellos locales que no tuvieran una patente otorgada anteriormente, desde el municipio buscarán normalizar bajo esta normativa todos los establecimientos que operan de esta forma a partir del segundo semestre de este año.
Incluso se está trabajando en una ordenanza municipal que permita, por un lado, normalizar estos negocios comerciales y por otro, fiscalizar que este tipo de establecimientos no prolifere. Estamos en una 9ª comisión de régimen interno en donde hoy día el punto que estábamos tratando era solamente la observación que hace con respecto a la notificación de renta y patente para el cierre de los locales. Posteriormente vamos a ver la ordenanza municipal para justamente hacer lo que usted está diciendo, frenar, que queden en 24 solamente. Ordenanza que será presentada formalmente en marzo. Mientras tanto, los comerciantes contarán con su permiso durante otros 6 meses, hasta que deban regirse bajo la nueva normativa al control de la Superintendencia de Juegos y Casinos. Sí, a propósito de lo que señalaba allí en la nota el concejal Marcelo Barraza, es de esperar que no aumenten, claro, los permisos, autorizaciones o patentes para este tipo de establecimientos, puesto que de lo contrario será lo único que habrá en la ciudad de Valparaíso. 4 viviendas destruidas fue el saldo del incendio declarado en pleno centro de San Felipe. Emergencia dejó 2 bomberos lesionados y 12 haitianos damnificados. En una tragedia mayor pudo terminar el incendio que destruyó por completo 4 viviendas en el centro de San Felipe, que dejó a igual número de familias afectadas, además de 12 ciudadanos haitianos que vivían en una de las propiedades. El siniestro, que se registró en horas de este jueves, logró ser controlado por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Felipe luego de 1 hora de intenso trabajo, concentrándose en evitar que se propagara el resto de propiedades, especialmente locales comerciales. Producto de este incendio, 2 bomberos resultaron lesionados, uno de ellos tras caer desde el techo de una de las viviendas mientras evitaba la expansión de las llamas. Asimismo, hasta ahora se descarta la información que hablaba de personas desaparecidas. Sé que en este inmueble habitaban aproximadamente 7 haitianos y estamos haciendo el catastro, digamos, de quiénes eran las personas que habitaban acá. ¿Se conoce por el momento la causa del incendio? Sí, bueno, Bomberos trabajará principalmente en el origen de la causa basal, pero al momento se desconoce. Se informó que se inició una campaña para reunir alimento y ropa para los 12 migrantes haitianos y las familias que resultaron damnificadas por este incendio que afectó a 4 viviendas en calle Tras la Viña. Se cayó un techo, estamos trabajando intensamente para poder controlar y que el fuego no se siga propagando. Ahora, Carlos, están trabajando todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, ¿no? Sí, efectivamente vienen apoyo de los Andes, Putaendo y Santa María. Por la magnitud, usted sabe que este incendio son incendios antiguos, casas antiguas donde están pareadas, no tienen ningún cortafuego. Sí, tenemos más o menos aproximado una cantidad porque no tenemos registro completo porque había gente que estaba pernoctando como una pensión, incluso familias haitianas también. Entonces vamos a hacer el catastro de todo. En este momento ya está gente de la Dirección de Desarrollo Comunal haciendo el catastro de la gente. Bomberos indicó que la tarde del jueves, junto con la remoción de los escombros, se inició el proceso para determinar las causas de este siniestro, aparentemente por un desperfecto eléctrico. En Limache se encuentran a la espera que el Ministerio de Salud entregue el financiamiento para la construcción del CESFAM, proyecto aprobado en noviembre del año pasado. Tuvieron que pasar 4 años de tramitación y modelación para que el proyecto con que la comunidad limachina soñaba hoy sea una realidad. El primer CESFAM de la comuna podría ser la solución al déficit de salud que hoy afecta a la ciudad de Los Tomates. Y aunque el proyecto se encuentra aprobado en su etapa técnica y de diseño, aún sigue la espera de que el Ministerio de Salud entregue el financiamiento. El decreto que otorga el presupuesto de enero no contempló el CESFAM de Limache, lo que despertó la preocupación de las autoridades. Lo que nosotros esperábamos es que en la primera resolución del Ministerio saliera inmediatamente la autorización para llamar a la licitación durante este primer trimestre. Entendemos que en la primera resolución no estamos nosotros incorporados y deberíamos estar incorporados en la segunda resolución. Esa segunda resolución debería ser dentro de los primeros 4 meses de este año. Por lo tanto, estamos hablando de febrero, marzo, abril como fecha tope. Lo que esperamos es que el Ministerio efectivamente destrabe un poco estos conceptos burocráticos que de repente tiene la administración pública y que pueda liberar los fondos lo antes posible de manera de cumplir con los compromisos tanto de la Presidenta de la República como de la Ministra de Salud. El carácter de urgencia de este proyecto radica en que hoy el hospital es donde se atienden a los 50.000 habitantes de la comuna, más de una cantidad de pacientes que llegan desde otras ciudades aledañas. Recinto hospitalario que hace años no se implementa un proyecto que mejore sustancialmente su infraestructura o servicio. Cada día que nosotros
atrasamos el proceso de licitación es cada día que nuestra gente sigue esperando en los procesos de atención de salud aquí en la comuna. No olvidemos que hoy día tenemos una red bastante debilitada de atención de salud aquí en la provincia de Marga Marga. Y esta red parte en los servicios de atención primaria. El Hospital Santo Tomás hace mucho rato también que no tiene una inversión. Y yo lo que apelo es que no solo estemos pensando en un CEFAM, sino que también apelemos a fortalecer la red de salud que hoy día la provincia de Marga Marga tiene. En tanto se entregue el financiamiento, lo que sigue es el proceso de licitación y posterior ejecución, la que contempla un edificio de 2 plantas con 2.700 metros cuadrados y distintos módulos, todo con una inversión de unos 4.300 millones de pesos. La terapia ocupacional y la sala de rehabilitación para adultos son los servicios que tienen carácter de urgencia. Un plazo estimativo para la entrega de esta obra podría rondar los 5 meses. Mientras tanto, la comuna de Limache permanece a la espera de que los trámites se hagan de manera rápida desde el gobierno central para culminar lo antes posible una obra que beneficiará a unos 30.000 habitantes. Bueno, usted lo sabe, esperamos cumplir con este deber cívico de estar en nuestros hogares el miércoles 19 de abril, porque, bueno, usted sabe, ya la misma presidenta anunció que es un feriado irrenunciable además. Eso significa que usted no va a ir a trabajar en definitiva. Y esperamos que eso no signifique que muchos aprovechen esa semana, la hagan más larga, la estiren, de manera de no estar en sus casas para efecto de ser censados. El Seremi Alan Tapia, secretario regional ministerial de Economía, está con nosotros y le saludamos inmediatamente. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Algo tengo de razón en aquello o no? Sí, por supuesto, ha estado perfecto lo que ha mencionado. Qué bueno. Bueno, lo primero es saludarte y saludar. Con el auspicio de PTR,